Catequesis del Papa Francisco sobre la esperanza. Queridos hermanos y hermanas, el apóstol Pablo nos está ayudando a comprender mejor en qué consiste la esperanza cristiana. Y hemos dicho que no era un optimismo, era otra cosa. Y el apóstol nos ayuda a entender esto. San Pablo nos dice que hay dos actitudes muy importantes para nuestra vida y nuestra experiencia de fe: la perseverancia y la consolación. En el pasaje de la carta a los Romanos capítulo 15 son citados dos veces, la primera en referencia a las Escrituras y luego a Dios mismo. ¿Cuál es su significado más profundo, más verdadero? ¿Y de qué manera esclarecen la realidad de la esperanza? Estas dos actitudes, la perseverancia y la consolación. La perseverancia podríamos definirla también como paciencia. Es la capacidad de soportar, llevar sobre los hombros, soportar, de permanecer fieles, incluso cuando el peso parece hacerse demasiado grande, insostenible, y tendremos la tentación de juzgar negativamente y de abandonar todo y todos. La consolación, en cambio, es la gracia de saber percibir y mostrar en cada situación, incluso en las que están mayormente marcadas por la desilusión y el sufrimiento, la presencia y la acción compasiva de Dios. Ahora San Pablo nos recuerda que la perseverancia y la consolación nos son transmitidas de manera particular por las Escrituras, es decir, por la Biblia. Efectivamente, la palabra de Dios, en primer lugar, nos lleva a dirigir la mirada a Jesús, a conocerlo mejor y a atenernos a Él, a parecernos cada vez más a Él. En segundo lugar, la palabra nos revela que el Señor es verdaderamente el Dios de la perseverancia y de la consolación, que permanece siempre fiel a su amor por nosotros, es decir, que es perseverante en el amor con nosotros, no se cansa de amarnos, es perseverante, siempre nos ama y cuida de nosotros, cubriendo nuestras heridas con la certeza de su bondad y de su misericordia, es decir, nos consuela, ni siquiera se cansa de consolarnos. Desde tal perspectiva, se comprende también la afirmación inicial del apóstol: nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no buscar nuestro propio agrado. Esta expresión, nosotros los fuertes, podría parecer presuntuosa, pero en la lógica del Evangelio sabemos que no es así. Es más, es precisamente lo contrario, porque nuestra fuerza no viene de nosotros, sino del Señor. Quien experimenta en su propia vida el amor fiel de Dios y su consolación, es capaz, es más, tiene el deber de estar cerca de los hermanos más débiles y hacerse cargo de su fragilidad. Si nosotros estamos cerca del Señor, tendremos esa fortaleza para estar cerca de los más débiles, de los más necesitados, y consolarles y darles fuerza. Esto es lo que significa. Esto nosotros lo podemos hacer sin autocomplacencia, sintiéndose simplemente como un canal que transmite los dones del Señor, y así se convierte concretamente en un sembrador de esperanza. Esto es lo que el Señor nos pide, con esa fuerza y esa capacidad de consolar y ser sembradores de esperanza. Y hoy es necesario sembrar esperanza, pero no es fácil. El fruto de este estilo de vida no es una comunidad en la cual algunos son de clase A, es decir, los fuertes, y otros de clase B, es decir, los débiles. El fruto, en cambio, es, como dice Pablo, tener los unos para con los otros los mismos sentimientos según Cristo Jesús. La palabra de Dios alimenta una esperanza que se traduce concretamente en compartir, en servicio recíproco, porque también quien es fuerte se encuentra antes o después con la experiencia de la fragilidad y el tener necesidad del conforto de los demás, y viceversa. En la debilidad se puede siempre ofrecer una sonrisa
o una mano al hermano en dificultad. Y es una comunidad así que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios, dice San Pablo. Pero todo esto es posible si se pone en el centro a Cristo y su palabra, porque Él es el fuerte. Él es el que nos da la fortaleza, que nos da la paciencia, que nos da la esperanza, que nos da la consolación. Él es el hermano fuerte que cuida de cada uno de nosotros. Todos, efectivamente, necesitamos ser cargados sobre los hombros del buen pastor y sentirnos envueltos por su mirada tierna y primorosa. Queridos amigos, nunca agradeceremos lo suficiente a Dios el don de su palabra, que se hace presente en las Escrituras. Y es allí donde el Padre de nuestro Señor Jesucristo se revela como Dios de la perseverancia y de la consolación. Y es allí que nos volvemos conscientes de cómo nuestra esperanza no se funde sobre nuestras capacidades y sobre nuestras fuerzas, sino sobre el apoyo de Dios y la fidelidad de su amor, es decir, sobre la fuerza y la consolación de Dios.